Buenos días, queridos hermanos. Yo mientras estaba parado ahí cantando, yo decía, Señor, no me imagino en ningún otro lugar. ¿Sí? Vieron que hay lugares lindos como la Argentina, hay tantos lugares donde uno podría ir de vacaciones, o los lugares en el mundo, ¿no? Se me venía a la mente Suiza, ¿no? Que dicen que es como un paraíso, aunque dicen que Bariloche no tiene nada que pedirle favor a Suiza, no sé. Pero ¿habrá otro lugar más lindo que estar hoy acá con la iglesia alabando a aquel que es Dios sobre todas las cosas? Creo que no lo hay, ¿no? No lo hay. Y no es algo que pienso, es algo que de verdad estoy convencido que es así. Nada se compara con aquello que viene de Dios y tiene que ver con Él. Así que bueno, también gracias ahí al equipo de alabanza, que ellos se preparan todos los viernes haciendo los repasos. Gracias también por esa nueva canción que nos ministró. Gracias por el esfuerzo. Y tenemos que agradecer, dice la palabra, ¿no? Así que siempre que tengamos oportunidad agradezcamos por nuestros hermanos que también sirven de esa manera los cultos del domingo y también agradecer a los ujieres, ¿no? No sé cuántos hermanos se han acercado en algún momento a un ujier y le han dicho gracias por venir y los sábados limpiar, poner los bancos. A veces te pasa con los hijos, ¿no es cierto? Tú cocinas, haces un montón de cosas, planchas, lavas y tus hijos no dicen gracias. Es como que tendría que suceder, como que es automático, ¿viste? Nuestros hijos respiran y el aire es gratis. No, es automático. Pero hay muchas cosas, hermanos, que no son automáticas. Y si no son automáticas es porque están siendo generadas por otros. Y nosotros debemos dar gracias porque no merecemos eso. No merecemos eso. Que tú vengas a un culto y esté todo limpio, no lo mereces. Que tengamos ventiladores, nada merecemos, hermanos. Lo único que merecemos, escucha, bíblicamente, es solo el infierno, la condenación eterna. Eso es lo que mereceríamos si no fuera por la bendita gracia del Señor. Amén. Bueno, hemos empezado y estamos casi a punto de terminar nuestra serie Administradores de la Gracia. ¿Sí? Un administrador es alguien que está al cuidado de algo, que tiene que proteger algo y que un día va a rendir cuentas por eso que le ha sido puesto en las manos. Uno de los problemas de la humanidad es que tenemos corazones que no entienden que son administradores sino dueños. Esa es una de las razones por las cuales hay conflictos y peleas en nuestra vida, porque creemos que somos dueños. Hay gente enojada con Dios, por ejemplo, porque murió alguien. Y no quieren saber de Dios porque murió esa persona. Y uno se pone a pensar, ¿por qué estás enojado si al fin y al cabo el dueño de esa vida no eres tú, es Dios? Y Dios es sabio. Y así hay muchas cosas que perdemos. Hay cosas por las que incluso nos peleamos con otros. ¿Por qué? Porque creemos que somos dueños y no administradores, protectores, cuidadores. Y que un día vamos a tener que rendir cuentas por eso que nos ha sido dado en las manos. Hemos hablado acerca de administrar el tiempo como recurso y gracia de Dios, también el dinero. Y vamos a concentrarnos en la familia. La anterior semana nosotros hablamos de cómo administrar la familia. Ponete a pensar, si nosotros quisiéramos mostrarle a Dios la gloria del Evangelio, ¿a qué lugar deberíamos ir? ¿Sí? ¿O cuál sería una de las manifestaciones acerca del poder que tiene la verdad para transformar? Bueno, deberíamos ir a la unidad básica de la sociedad y es la familia. La familia debería ser el centro evangelístico, uno de los centros evangelísticos más grandes sobre la tierra, después de la iglesia. Cada persona que debería tener contacto con una familia cristiana debería ver la gloria y el amor de Dios en esa familia. O sea, si alguien visita tu hogar, debería desear a Cristo por haber estado con tu familia. Eso es lo que debería ser la familia. Una fuente de gracia para otros y una fuente a través de la cual Dios buscaría glorificarse. Y quizás tú en este momento digas, pero mi familia no funciona así. El último lugar que a veces quiero ir sobre la tierra es mi familia. ¿No? O a veces no quisiera estar con mi familia. Le pasa eso sobre todo a los preadolescentes y a los jóvenes. Quieren ya irse de la casa. Sí, porque todavía no entienden muchas cosas acerca de la gracia. Yo me acuerdo que cuando era jovencito, tenía 17 años, me enojé con mi mamá y agarré un micro y me iba a ir donde mi tía que vivía en la costa. Me acuerdo.
Sí, después de media hora me bajé del micro y otra vez me arrepentí, ¿no? Después me daba cuenta de la gracia de Dios a través de mi familia y uno no quiere a veces estar con la familia. Y hay chicos o personas que no quieren estar dentro de la familia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón la familia no es atractiva? ¿Por qué hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero saber de Dios porque la familia que yo conozco son unos hipócritas. Yo no quiero de verdad pensar en que ellos aman a Cristo. Yo veo sus vidas, veo cómo funciona esa familia y no quiero estar. ¿Por qué produce eso nuestra familia? Porque la estamos administrando mal. Dios nos ha llamado dentro de la familia a abrazar roles. En la familia nadie puede hacer lo que quiera, por lo menos no bíblicamente. Hoy el mundo te propone que hagas todo aquello que te hace feliz. Todo aquello en lo que te encuentres cómodo, hacelo, ¿no es cierto? O aquello que a vos te parezca, camina en eso. Pero en cuanto a la familia, si tú vas a la Biblia, hay una forma de administrar la familia. Y no tiene que ver con lo que haces por tu familia solamente, sino específica y principalmente con quién eres dentro de la familia. ¿Sí? Porque lo que haces, ¿de dónde sale? De lo que realmente vos sos. Todo lo que vos haces refleja lo que vos sos. Lo que dices, lo que piensas, refleja quién verdaderamente tú eres. Y la anterior semana hablamos de cómo debe ser el comportamiento, la conducta de un marido y de una esposa. Y veíamos ahí claramente que Dios le ha dado al hombre el rol de liderazgo. El hombre tiene que dar guía, el hombre tiene que dar dirección a la familia y Dios ha hecho al hombre de cierta manera para poder cumplir ese rol. Y cuando hablábamos del hombre como líder, a este hombre Dios le pide que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo por ella. Y entendíamos que el liderazgo que Dios llama a ejercer al hombre es un liderazgo tierno, es un liderazgo amable, es un liderazgo sacrificial para buscar el mayor bien, la mayor honra, la mayor belleza para su esposa. Ustedes se ponen a mirar cómo funciona el liderazgo en el mundo y el liderazgo en el mundo significa esto: escalar más para poder tener más control sobre otros a fin de que esos otros hagan algo más para mí. Así funciona en el mundo. Escalar por encima de otros para controlar a esos otros y que esos otros me sirvan o me beneficien a mí. Así es el liderazgo del mundo. Pero el liderazgo al que llama Dios a un hombre es no a ponerse por encima de su esposa para que su esposa haga lo que él quiere, sino que él se pone por encima de la esposa para buscar su cuidado, su protección, su honra, su belleza. Eso es lo que debe hacer un líder. Cuando hablamos dentro de la familia, se espera que el hombre ame sacrificadamente a su esposa, independiente si su esposa es una perita en dulce o no es, o es un ácido amargo. Dios llama al hombre a amar a su esposa con un amor sacrificial. ¿Sí? Y esto tiene que ver con que el hombre tiene que despojarse de todo tipo de egoísmo que le impide cumplir esa labor. Porque si tú estás acá y preguntas, ¿por qué me cuesta tanto amar a esa mujer? ¿Será por la suegra? ¿Será porque ella ha cambiado su forma de ser? ¿Porque ha cambiado físicamente? No. La razón por la que a un hombre le cuesta amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia es por un profundo egoísmo, un profundo amor a él mismo. Esa es la razón, ¿sí? Y después veíamos cuál es el rol de la mujer, ¿no es cierto? También es tremendo. La Biblia dice que una mujer tiene que sujetarse a su marido. Ella tiene que de manera mansa, respetuosa y amorosa colocarse debajo de él. No luchar contra su liderazgo, sino ponerse debajo de él para nutrir ese liderazgo, para abrazar ese liderazgo, para admitir la guía dentro de ese liderazgo. Y las mujeres eran alentadas a no tener una conducta dominante, porque hoy por hoy el feminismo radical está entrando a la iglesia. Está entrando a la iglesia y está nutriendo el corazón pecaminoso que la mujercita ya tiene. Nosotros les comunicábamos en la anterior reunión que la mujer, después de la caída, ella no quiere ponerse debajo del liderazgo de nadie. Una de las frases de una feminista acá en Argentina es:
ni patrón, ni Dios, ni marido. Esa es la frase del feminismo radical. Sin Dios, sin patrón y sin marido. ¿Qué tienen en común patrón, Dios y marido? Los tres representan liderazgo. La mujer no quiere que nadie la lidere. En lo más profundo de tu corazón, querida mujer, tú no quieres ser liderada. Tu carne quiere controlar, tu carne quiere dominar al varón. Tu carne quiere ir en contra de él. Por eso hay peleas en la casa. Porque la mujer quiere controlar en donde el varón ha sido llamado a dirigir. Y también hay problemas en la casa en donde hay un hombre perezoso y cobarde que no quiere asumir el liderazgo. El hombre, por causa de la caída, no quiere ser líder. No quiere ser líder. No quiere ser líder en su casa, no quiere ser líder en la iglesia, quiere ser líder para lo malo. Quiere ser líder quizás en el trabajo, pero no quiere asumir ninguna responsabilidad. Así que Dios llama a la mujer a ser humilde, ¿no es cierto? A no ser orgullosa y a no querer tener el control y el dominio del hogar, sino rendirse al liderazgo que Dios ha puesto para guardarla a ella misma, de sí misma, en la guía del varón. Sí, al hombre a ser generoso y no egoísta. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y ahora les tocó el turno a los padres y a los hijos. ¿Sí? ¿Cómo deben comportarse dentro los hijos y cómo deben comportarse los padres? Vamos ahí al libro de Efesios. Capítulo 6. Versículo, vamos a leer del 1 al 4. ¿Sí? Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A ver, cuando acá la Biblia dice hijos, obedeced, se entiende que no está esto hablando de hijos incrédulos, sino de hijos creyentes. Si tú estás acá y dices que eres un creyente, esto se espera de ti como hijo. Esto vos no le podés pedir a un hijo que no es creyente que lo haga. No le va a salir, no lo va a querer hacer, porque no es creyente. Si tú eres un hijo, por más que te enseñen esto, no vas a poder, ¿no es cierto?, obedecerlo de la misma manera que un chanchito no podría jamás comportarse como una oveja. Así que esto que tú lees acá de hijos, obedeced, solamente ocurre por la obra del Espíritu Santo en la vida de un hombre y de una mujer que son hijos. Sin la obra del Espíritu Santo, este mandato es imposible de cumplir. Imposible de cumplir, no se puede. Pero si tú estás hoy acá, niño, preadolescente, adolescente, o si tú estás acá, porque todos nacimos de un alguien, ¿no es cierto? De una y de un alguien. ¿Sí? Papá y mamá. Y la Biblia dice que debemos obedecer. ¿Sí? No dice ayudar, dice obedecer primero. ¿Qué significa obedecer? Bueno, tiene varias connotaciones, ¿no es cierto? Varios matices, varios colores. Uno de ellos, obedecer, significa subordinación de la voluntad a una autoridad. O sea, cuando tú eres hijo, tú entiendes que hay una autoridad sobre ti. ¿Y quién es esa autoridad? Tu papá, ¿no es cierto? Y tu mamá. Ellos tienen que instruirte, tienen que guiarte, ellos tienen que ayudarte a crecer en cómo comportarte, y cuando ellos te ordenan, cuando ellos te guían, cuando ellos te instruyen, tú tienes que entender que no viene del vecino eso. Eso viene de una autoridad. Entonces, en la mente, cuando tú vas manejando y ves que un policía te dice pare, ¿qué haces?
te vas manejando. Vas preso. Te siguen por ahí, ¿no? Qué extraño. ¿Qué haces con el auto cuando un policía te dice para? Y parás. ¿Por qué parás? Porque tú reconoces que esa persona es una autoridad. Y si es una autoridad, tú eres llamado a colocarte debajo para hacer lo que esa autoridad te está diciendo. Bueno, la obediencia implica eso, ponerte debajo o colocar tu voluntad por debajo de aquello que es tu autoridad. En este caso, tu papá y tu mamá. Tu mamá y tu papá son autoridades. Y tú no te puedes poner por encima de la autoridad. Te tienes que poner por debajo de ella. O sea, tienes que someter tu voluntad. Tú como hijo no puedes hacer lo que vos quieras, porque hay una autoridad puesta por Dios. Son ellos. Pero la obediencia también tiene que ver con acatar la instrucción, cumplimiento de demandas o abstención de algo que se prohíbe. Entonces, cuando un hijo tiene, en este caso, la autoridad de su padre y de su madre, obviamente esta autoridad va a dar instrucciones. ¿Y qué tiene que hacer el hijo? Seguirlas. El padre va a dar, ¿no es cierto?, amonestaciones, le va a corregir, no vayas por este camino. Te prohíbo que hagas esto. ¿Qué tiene que hacer el hijo? Someterse, colocarse debajo de esa autoridad y no hacerlo, ¿no? O cosas en donde la autoridad le llama a hacerlo, tiene el hijo que responder a eso. El hijo tiene que obedecer. Obviamente la obediencia a los padres no debe ser irracional, no debe ser pecaminosa y tampoco debe ser ciega. Hay, por ejemplo, hablando extremadamente, hay madres que le han dicho, vamos a mentirle a tu padre. De esto no se va a enterar tu padre. Ahí hay principios quebrados varios. O sea, como mujer no te sometiste al liderazgo de tu esposo y estás llamando a tu hijo a hacer algo contra su padre desobedeciéndole. Porque hay hogares así, disfuncionales, porque uno de los cónyuges le pide a su hijo hacer algo que es pecaminoso o irracional o que puede provocar daño a terceros que no son de la familia. ¿No? Entonces un hijo no tiene que obedecer en todo a sus padres. ¿Sí? Aquí pongan atención porque quizás los chicos digan, pero el pastor dijo que no deben de obedecer en todo. Sí, hay que obedecer en todo a los padres. Pero en aquello donde yo veo que mi papá y mi mamá me están ordenando, va a perjudicar a otros o va en contra de lo que Dios ha dicho, yo le tengo que decir con respeto y mansedumbre, papá, yo no puedo hacer eso. La típica es cuando alguien viene a tocar a tu casa, ¿qué dice? Hijo, decirle que no estoy. Esa es la típica. Sí, yo me acuerdo que un día hablaba con alguien y decía que la mamá le decía eso, no conocía a Cristo. Y el hijo le decía, porque si conocía a mamá, yo voy a decir la verdad y voy a decir que vos estás acá. Si vos querés decir que no estás, decilo vos. Así que la mamá dice que se levantaba y tenía que atender a las personas. El hijo no quería obedecer. ¿Sí? Así que los hijos tenemos que obedecer en todo a nuestros padres, menos en aquello que sabemos que Dios dice que no, porque por encima de la autoridad de nuestros padres está la autoridad de Dios. Y si la autoridad de mis padres va en contra de la autoridad de Dios, yo no soy llamado a obedecer en eso. Y yo me preguntaba, ¿por qué el apóstol Pablo dice a los hijos que obedezcan? Porque lo más difícil para un hijo va a ser obedecer a sus padres. Es uno de los desafíos más grandes que tienen los hijos. Y tú como tu papá sabes que el desafío más grande es que tus hijos te obedezcan. Pero por ahí vos no sabes como hijo que a tus padres sí les cuesta que vos desobedezcas. Y también como hijo te debes saber que lo más difícil para ti cada año y cada día es obedecer a tus padres. Es un peso, es una carga. ¿Y por qué es así? Quizás tus papás no te han enseñado, nadie se ha sentado contigo, querido hijo o hija. Pero la razón por la que te cuesta obedecer no es porque tus padres a veces sean gritones, gruñones, exigentes, fatalistas. Yo soy el padre fatalista, no. Ve peligro en todo, ¿sí? No te pongas al lado del árbol, se puede caer encima, ¿sí? Sí, entonces uno dice, a mí me gustaría tener un padre distinto. Si tú tuvieras un padre distinto, te aseguro
que te costaría obedecerlo, porque el problema no está fuera de ti. La razón por la que te cuesta obedecer a tu padre tiene que ver con un mal con el que tú naciste. ¿Sabías que tú naciste con un mal? Toda persona ya nace con una enfermedad. Es la enfermedad más horrible de todos los tiempos. Es una enfermedad que destruye todo y a todos, cada día. Esa enfermedad se llama pecado. Nosotros ya nacemos siendo pecadores. Hay padres que dicen, ¿por qué le cuesta tanto a mi hijo obedecer? Porque, hermano, su hijo ya nació con una inclinación total, completa, perfecta, dispuesta, 100%, para no querer sujetarse a nada y a nadie. Todo niño ya nace con la semilla de la anarquía en el corazón. ¿Qué significa la anarquía? La anarquía es lo que se está promoviendo hoy en la sociedad. Que nadie tenga el derecho de decirte lo que tienes que hacer de ningún modo, sino solo tú. Que tú eres el líder de tu propia vida. Esa es la anarquía. Y nuestros hijos ya nacen con anarquía. No necesitan tener ese simbolito de la A en las mochilas para decir, me gusta la anarquía. No, tú ya eres un ser con una naturaleza llena de anarquía. Y por eso te cuesta obedecer a tus papás. Y quizás tú estés acá diciendo, a mí me gustaría tener otro padre. A mí me gustaría vivir en otra casa, en otra familia. Si vivieras, te repito, en otra familia, tu problema seguiría siendo la anarquía de tu corazón. Por eso los hijos no quieren obedecer a los padres. ¿Alguna vez vieron la historia de Peter Pan? Esa película, ¿no? Que si te la pones a analizar es tremendamente pecaminosa, ¿no? ¿Dónde vive Peter Pan? En la tierra de nunca jamás, con los niños perdidos, posta que están perdidos. En la tierra de nunca jamás, ¿hay padres? No hay padres. En la tierra de nunca más, ¿los niños crecen? Nunca crecen. No hay derechos, no hay responsabilidades, no hay obligaciones, no hay autoridad. Hoy, lastimosamente, tenemos a la supuesta generación de cristal, ¿no? Porque hoy los padres son de cristal. Sí, y ahora vamos a hablar después de los padres. Pero hoy los niños y los adolescentes quieren vivir como Peter Pan. Peter Pan no quiere que le diga nadie nada. Él quiere vivir en la tierra de nunca jamás. Él quiere derechos, pero no hay responsabilidades ni obligaciones. Y bueno, querido hijo, hija, tú naciste en un mundo que funciona así. Tú tienes obligaciones y responsabilidades. Y la razón también por la que te cuesta obedecer a tus padres es por el hecho de que no entiendes esto. ¿Quieres vivir como te da la gana? Bueno, hay consecuencias sobre eso. Pero si vives en el mundo normal, toda causa tiene su efecto. Tú no puedes pretender como hijo dormir hasta la 1 de la tarde y que no haya consecuencias. Eso es una irrealidad. Tú no puedes como hijo pensar, no trabajo en nada y va a haber resultados. Voy a tener lo que necesito en la mano. Eso no funciona. En el mundo de las caricaturas de Peter Pan, sí. En la vida real, eres un necio y un tonto. Eres alguien que tiene el corazón lleno de anarquía. Eres eso. Eres eso. Entonces, tú no puedes pretender que tus padres vivan contigo como vive Peter Pan con los niños perdidos. Tus papás tienen que llamarte la atención. Tus papás tienen que guiarte. Tus papás son la gracia de Dios en tu vida. Y muchos de ustedes no están convencidos de eso. En lo más profundo, muchos de ustedes no quisieran, incluso algunos le habrán deseado la muerte a sus padres. Y habrán querido irse a la casa de la tía como me pasó a mí. ¿Por qué te pasa eso? Porque puede ser que no seas creyente. Mira, tú puedes venir acá como hijo a la iglesia y tener tu Biblia y hacer los papelitos que te dan los tíos, o estar acá sentado y tener una Biblia. Pero si tú no tienes esto en tu vida, no hay un crecimiento en tu obediencia. Mirá que voy a hablar de crecimiento, porque los padres tienen que entender que la santificación es progresiva. Tu hijo no va a obedecerte de manera perfecta, pero tu hijo, o ustedes hijos e hijas, tienen que aprender a crecer en sujeción a sus padres. ¿Se entiende? Tiene que haber un crecimiento diario, semanal, mensual y anual en cuanto a cómo le respondes a tus padres. Entonces, la obediencia es algo que se espera de un creyente. Si tú no tienes obediencia hacia tus padres, ese es un fruto del evangelio.
Tú puedes venir a servir acá a la iglesia, puedes estar en la colonia allá en GC, muchas cosas. Pero la pregunta determinante que yo te haría sería, ¿cómo es tu relación con tus padres? ¿Eres alguien que se somete a sus papás? Esa es la gloria del Evangelio. Es más, hay padres que cuando sus hijos se han encontrado con Cristo, los padres han dicho, mi hijo tiene a Cristo. Y uno se pregunta, ¿por qué dices eso? ¿Porque lee la Biblia? No. ¿Porque va al culto? No. ¿Porque ahora quiere asistir al ministerio? No. Sino por el deseo de obedecer, la sujeción. Ahora Él se sujeta, ya no lucha contra nosotros. ¿Sí? Así que ese es un fruto, querido hijo, hija. Si usted no lo tiene, bueno, Cristo no está ahí. Y si ese fruto no está, es porque usted no está luchando con el pecado de la anarquía. Porque en tu corazón hay orgullo. No quieres que nadie te diga nada. Piensas que eres autónomo, autosuficiente y crees que tu hogar tiene que girar en torno a ti. Hijo e hija, eso es orgullo. Y el orgullo es lo que te impide obedecer a tus padres. Es el orgullo. Es la necedad. Es la rebeldía de un corazón en oscuridad. Pero la obediencia no es el único mandato acá. En el versículo 2 habla de la honra. De la honra. ¿Qué es la honra? La palabra honrar tiene que ver con mostrar estima y respeto. Es considerar algo como muy valioso. Todos nosotros honramos ciertas cosas, ¿no es cierto? Objetos, ropa, ¿no? Que estimamos, que consideramos de valor, que para nosotros son muy importantes. Esa es la honra. Es tener a algo o a alguien en un alto concepto, en un alto valor, en una alta estima. Para mí es muy importante esto. Y cuando tú honras algo, tú lo vas a manifestar con cuidado, ¿no es cierto? Cuando tú estimas algo, tú lo cuidas. No quieres que se te rompa. No lo sacas porque después te lo pueden romper o te lo pueden robar. Porque lo estimas. Y acá dice, ¿no es cierto?, que los hijos tienen que honrar a sus padres. ¿Cómo se ve esta honra en los hijos? Se ve reflejada en las actitudes y palabras que tienes hacia ellos. ¿Cómo tú les hablas a tus padres cuando no estás de acuerdo? Bueno, ¿puedo no estar de acuerdo con mis padres? Claro que sí. Claro que sí. Tú no tienes que estar de acuerdo con todo con tus papás. Digo, entonces no entendí nada. A ver, si no estoy de acuerdo, ¿tengo que obedecer? Sí, mientras no sea pecaminoso. Pero tú puedes manifestar que no estás de acuerdo. Pero la pregunta es, cuando no estás de acuerdo, ¿cómo manifiestas ese desacuerdo? Hay hijos que critican a sus padres, insultan a sus padres. Hay hijos que, por ejemplo, no son amables con sus padres cuando les hablan. No tienen cuidado de las palabras que usan. Tratan a sus hijos como que fueran el che pibe de la esquina. Y acá en la Argentina, o sea, se presta para eso, porque en la cultura donde yo vengo, o sea, al abuelo se le dice señor don, ¿no? Todavía se trata de usted. Entonces, esos tipos de formalismos son como que ponen límites y barreras para que vos no te desubiques tanto. Pero acá en Argentina, la vieja, el viejo, pasame. Hay niños que no piden por favor a sus papás. Después vamos a ver por qué también los padres, o sea, por qué esto no se ve en los hijos y es por falta de instrucción de los padres. Pero la honra se ve en la forma en cómo tú le respondes a tus papás, las palabras que usas, las actitudes que tienes cuando les hablas y los tratas. Entonces Dios te llama a tratar a tus papás con honra, con respeto, con amabilidad. La honra también tiene que ver con el deseo y diligencia en ayudarlos y cuidarlos. Cuando tú tienes estima de papá y mamá, tú vas a buscar cuidarlos, vas a cuidar, ayudarlos. Hay hijos que pasan haciendo el deporte del rasking. El rasking, tarde de rasking, ¿sí? Mañana de rasking, noche de rasking. Se pasan rascando y ven a la señora, al señor, laburando afuera con el sol, ¿no es cierto? La mamá cansada, con las varices, le duele la cadera, y ellos de rasking. En la tablet, en la tele, con el celular, en el patio. Eso no es honra, querido hijo. Dios te llama a honrar a tus papás. Y eso empieza desde la niñez. Es lindo ver cuando los hijos se empiezan a identificar,
yo también soy parte de esta casa. El amor se refleja en hecho y en verdad. Los hijos deberían ser los primeros en estar sosteniendo a los papás, cuidarlos. Por eso cuando ya son viejitos los papás, si no supieron hacerlo en las edades tempranas, ¿cómo lo van a hacer cuando sus papás sean viejos, sean abuelitos? No lo van a hacer, porque desde niños se les ha hecho pensar que... Imagínate esto, en el micro, a veces hay cosas que me indignan. En el micro se le da asiento a los niños, no se le da asiento a los adultos o a los abuelos. El niño tiene fuerzas para estar parado. El niño tiene que aprender a entender que la vida no se trata de él, que no es el pupo del mundo. Y el adolescente y el preadolescente también. Entonces tú tienes que aprender a honrar a tus papás. Y la honra no es solo cómo les hablas, sino en lo que haces diariamente para aliviar las cargas de tus padres. A veces implica limpiar tu pieza, implica lavar el baño, lavar los platos, hacer la comida. Hay jovencitos y jovencitas que no saben hacer nada. Nada. No saben hacer nada. Después vamos a hablar de los padres. ¿Pero por qué no saben hacer nada? Y porque siempre andan pensando en ellos. Entonces, como están siempre pensando en ellos y los papás le dicen, ayúdame, se enojan. Tú no deberías enojarte cuando tu papá te llama a ayudar, cuando tu mamá te llama a estar. Porque Dios te llama a honrarlos y la honra implica estima, considerarlos, tenerlos en alto valor. Es importante tu papá y tu mamá. Hay muchos padres enfermos físicamente porque los hijos no estuvieron. Esa es la verdad. Yo no te digo con esto que los padres tienen que mandar a sus hijos a vender caramelos en el colectivo, ¿no? Hay cosas que son irracionales y los padres hacen y no está bien y se manejaba en la escuela antigua. Pero sí lo que estoy hablándole a los hijos es que tú tienes que abrir tus ojos desde que te levantas y dejar de pensar que esté la comida lista, la ropa lista, sí, todo listo. Tú eres llamado a honrar a tus padres y la honra es cuidar, ayudar, estar cerca para aliviar las cargas de tus papás. Y obviamente ni quiero hablar de los hijos que ya son parásitos. ¿Alguna escuchaste de los hijos parásitos? ¿Qué es un parásito? Es alguien que se inquista dentro del cuerpo de otra persona, de otro ser, y consume, ¿no es cierto?, lo que ese ser consume. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la solitaria? Allí en Ecuador dicen que cuando alguien es muy flaquito tiene la solitaria adentro, ¿no? Claro, porque cuando tienes la solitaria, vos empiezas a comer y la solitaria todos los nutrientes se los lleva, ¿no? Se lo lleva. Entonces la persona siempre está flaquita. Mira, los padres tienen que criar a los hijos. Eso es verdad. Y los padres, dice ahí Pablo, que los padres atesoran para los hijos, ¿no? Los padres quieren dar. Los padres siempre están con la mano abierta. Los padres siempre piensan en los hijos antes que ellos. De manera natural debería pasar eso en Cristo. Pero los hijos no son parásitos. Uno dice, bueno, mi hijo ya tiene 15 años. Se entiende que vos tienes que seguir proveyendo. Pero hay hombres y mujeres y adultos que son parásitos porque siguen viviendo de los padres. Y los padres no pueden crecer en otras áreas de su vida, salud, casa y otras cosas, porque sos un parásito. Sos un parásito. Vives de a gratis dentro de tu casa. Y eso no es honrar a tus padres. Sos un parásito. Lo mejor que te podría pasar en casos así, porque a veces la culpa lo tienen los padres, es que tus padres se mueran. Porque los padres son causa de que los hijos sean parásitos. Entonces, si vos sos un parásito que le consume la plata, los recursos a tus padres, bueno, no estás honrando a tus padres. Porque los hijos son llamados ¿a qué? Después, cuando son viejitos, ¿quiénes tienen que cuidarlos? ¿Quiénes deberían estar ahí primero? Ahí el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que ayuden a las viudas que realmente son viudas. Pero la que tiene familia dice, aprendan estos a cuidar de sus viudas, de sus mamás. En la etapa de la vejez, los que tienen que proveer para los viejitos, ¿sí? Crecer en ayudarles en sus necesidades básicas son los hijos. Y ningún padre debería sentirse una carga para su hijo, porque así Dios programó la vida, y está bien que sea así, porque Dios es bueno. Así que tú estimas a tus papás también cuando no solo les hablas bien, amablemente, respetuosamente, cuando les ayudas,
alivia sus cargas, sino también cuando tú empiezas a colaborar de manera práctica para sostenerlos en sus necesidades. ¿Sí? Si eso implica empezar a pagar la luz, si eso implica comprar la leche todos los días, si eso implica pagarte los estudios, ¿sí? Aprende a honrar, a estimar a tus padres. Porque hay hijos, imagínate, los que son parásitos, en algún momento van a llorar ahí en el funeral. Madre, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué Dios se me la llevó? Y porque tenía un hijo parásito. Porque vos tenías que cuidarla, vos tenías que proveer. Y la vieja y el viejo estuvieron ahí todo el tiempo y vos le quitabas. Una cosa es que los papás obviamente quieran colaborar para los hijos, otra cosa es ser un parásito y se entiende el concepto, ¿no? Se entiende el concepto. Y hay padres que están frustrados cuándo se va a hacer cargo de su vida y no se hacen cargo más. ¿Sí? Así que la estima implica también eso, empezar a ayudar. Sobre todo cuando hablamos de la etapa adulta, ¿se entiende? Por eso, si no se entiende bien este concepto, por ahí el niño que es preadolescente o adolescente va a pensar que tiene que salir a trabajar. En algunos casos ha pasado por causa de que el esposo que no era creyente se fue o no hace como hombre lo que tendría que hacer y hay niños trabajando en muchos lugares, ¿no? Para sostener a la familia. Eso no debería suceder, ¿sí? Pero ya cuando estoy hablando en una etapa de adulto, ya una etapa donde tienes que hacerte cargo de tu vida, está bien que esa honra se manifieste en ayudarle a llevar económicamente las cargas a tu papá por causa de la estima que les tienes. No por pagarle, porque a veces yo pensaba así, quisiera ganarme la lotería para darle a mi mamá todo lo que ha invertido en mí, pero lo decía con bronca. Eso no es estima, eso es te devuelvo lo que me diste. Sí, eso no. No lo tengo que hacer por eso, sino por el amor. Yo amo a mis padres y quiero sostenerles, cuidarles. Aunque sea en algo pequeño, quiero hacerlo. ¿Sí? Y ahí en el versículo 3 y en el 2, o sea, dice que esto de la honra es el primer mandamiento con promesa. O sea, es un mandamiento. Cuando Dios dio las tablas a Moisés con los 10 mandamientos, ¿cuál era uno de esos mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre. O sea, esto de la honra al padre y a la madre no es algo del Antiguo Testamento, es algo de la vida y de todos los tiempos. O sea, si Dios creara 1000 planetas Tierra más, ¿qué es lo que Dios va a pensar que tiene que hacer un hijo? Te va a poner el mismo mensaje, honra a tu padre y a tu madre. Pero dice que es el primer mandamiento con promesa. O sea, tiene que ver con esto. Cuando tú cumples este mandamiento, hay algo que va a suceder en tu vida. Vuelvo a repetir. Cuando tú como hijo estimas a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Los respetas, no veneras, los respetas, ¿sí? Dice la Biblia que algo va a suceder en tu vida. ¿Qué es lo que va a suceder? El versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Significa que una persona que ha aprendido y ha crecido en estimar y honrar a sus padres va a ser librado de desgracias y de tristezas profundas durante su vida. ¿Cuántos hijos han dicho, ¿por qué no escuché a mi mamá? ¿Te pasó esa? ¿Que tu mamá te dio un consejo, tu papá, y te metiste en una terrible? Y vos dijiste, ¿por qué no le hice caso? Bueno, porque no hubo este principio en tu vida. Y a muchos de ustedes les va mal como hijos por eso. Porque no quieres obedecer y al que no obedece le va mal. Todo necio va a probar el fruto de su necedad. Porque si no se habrá burlado de Dios la persona, todo lo que siembre el hombre eso cosechará. Y eso no empieza desde que son adultos, desde que son niños. Yo me acuerdo que a la Luchi siempre le cuento de la nena que le había dicho la mamá, hijita, cuando estemos en la terraza, no toques los cables de alta tensión con el palo, no toques. Y la nenita no hizo caso, la mamá tocó con un palo de cable de alta tensión, se electrocutó las 2 manitos y se las cortaron. Y yo le digo, Luchi, ¿por qué pasó esto? Porque la instrucción de tus padres es fundamental para que te vaya bien. Tú necesitas a tus padres para que te vaya bien, tanto como el que conduce necesita los espejos.
¿Qué pasa si conduces sin espejos? Te chocás. Porque los espejos te ayudan a ver cosas que vos no ves. Entonces tus papás, que a veces parecen esas mosquitas del verano, ¿viste? Las que ponen huevitos, porque vos te los querés sacar de encima. ¿Te has preguntado por qué tus papás son tan molestosos? Bueno, porque tus papás ven donde vos no ves. Tú ves que no hay peligros, pero tus papás sí ven ese peligro y te lo quieren evitar. Y como te lo quieren evitar, empiezan a forcejear con vos para que no te termines arruinando la vida de alguna manera. Pero vos luchá. Seguí luchando. Pero cuando te partas la cabeza, cuando te partan el corazón, no culpes a tus padres por lo que cosechas, sino por tu misma rebeldía y anarquía y orgullo del corazón que se niega a recibir la instrucción. Así que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué pasa cuando un hijo no quiere estimar a sus padres? Un hijo no quiere obedecer a sus padres. Mirá, hijos, yo les quiero dejar una imagen acá tan horrible de lo que le pasaba a un hombre y a una mujer que tenía esta falta de consideración a sus padres en el Antiguo Testamento. Y quiero dejarte esta figura para que vos veas que esto no es, a veces uno dice, habla con los niños, ¿no? Y si te mueres, ¿a dónde te vas? Al cielo. ¿Por qué? Porque soy bueno. Quizás un niño o un joven diga. Pero escúchame, tú vas a ver que la desobediencia es tan terrible que en el Antiguo Testamento, o sea, la deshonra a los padres, era castigada con muerte por apedreamiento. Así de horrible Dios veía ese pecado. Tanto que cuando un hijo caía continuamente en esto, lo mejor que se podía hacer con esa persona era matarlo. Era matarlo. Todo el pueblo tomaba piedras y llevaba al niño o al chico, al hombre, a la casa y lo terminaban matando. A este hijo, que por lo general, como describe la Biblia, era quizás un hijo ya adulto. ¿Sí? Porque los niños y los preadolescentes están en una etapa de instrucción, de guía, pero sí con los que ya son adultos. Mirá, vamos ahí a Deuteronomio 21. Mira, dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, contumaz significa libertino, alguien que solo está, significaría alguien glotón y que se embriaga, ¿sí? Cuando uno tiene un hijo que solo está pensando en comer, en la fiesta, en el placer de tomar vino, de emborracharse, ¿no? Y rebelde, alguien que no se sujeta a la autoridad de nadie, un necio. Que no obedeciera a la voz de su padre, mira, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, este es un necio, porque si vos ves a un hombre que falta a lo que Dios ha dicho, ¿no es cierto? En este caso un hijo, bueno, tiene que ser castigado, pero dice que no obedece, a pesar de que hay castigo, no obedece. No cambia de actitud, no cambia de corazón, se mantiene en un estado de necedad. Dice, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Ponte a pensar, lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Imagínate vos tienes un hijo que solo pasa durmiendo, glotón, que solo anda metido, ¿no es cierto? Imagínate en los videojuegos. ¿Sí? Es alguien libertino, no obedece a nadie, ni a nada. Y le ha castigado varias veces. Imagínate sacando a tu hijo afuera de la casa. Afuera de tu casa los ancianos del pueblo. Imagínate, imagínense hijos. Versículo 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde.
Mirá qué interesante, los papás tienen que declarar la razón por la cual se está llamando a los ancianos y va a haber sentencia. Nuestro hijo es contumaz y rebelde. Una de las razones por las que los hijos no cambian es porque los padres tienen definiciones no claras y no ciegas en cuanto a sus hijos. Mucha gente piensa que tus hijos son rebeldes, pero vos no piensas que son rebeldes. Vos piensas que la gente está en contra de tus hijos. Tu hijo no tiene escapatoria de la maldad de su corazón, porque tiene un padre ignorante y ciego, ¿no? Y acá los padres tienen que acercarse, dice, y dirán, este es hijo contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Imagínate si a tu vecino, los papás, en la cultura, imagínate, vos estás ahí, tu amigo Juanito, con el que juegas fútbol, ¿no es cierto? Lo sacan en una mañana, los ancianos de la ciudad, y vos ves que lo apedrean. Te hago una pregunta. ¿Vos vas a hacer lo mismo que Juanito? ¡No! Tu papá te llama al toque, papá, mamá, acá estoy, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Por qué harías eso? Porque hay una clara evidencia de que escoger un camino de desobediencia termina en dolor, en pérdida y en desgracia. Israel tenía que practicar esto. Era justo hacer esto. Yo sé que hoy, imagínate, esto no es algo que practicamos hoy, ¿no es cierto? Pero sí el principio en cuanto a la corrección, y después lo vamos a ver. En cuanto a la disciplina, sí, eso sí está. Pero no va a ir el pastor con el grupo de líderes, no, nos meten a la cárcel a todos. ¿Sí? Pero sí la disciplina y la corrección que están manejadas por el dolor. Entonces, aunque hoy nosotros no veamos que eso debamos hacerlo hoy, sí es importante que vos entiendas como hijo e hija que por encima de los padres está Dios. Y dice que los ojos de Jehová pasean por toda la tierra para dar a cada uno conforme a su obra. Si tú eres un hijo que tiene estas características y tus padres ya no saben, han hecho un montón de cosas para detenerte y tú no te detienes, Dios se va a encontrar contigo el camino y Él te herirá. Él te herirá. Porque todo lo que siembras, eso vas a cosechar. Si tú como hijo hiciste lo que hiciste con tus padres, lo deshonraste, ¿sí? No los respetaste, los ultrajaste, los avergonzaste, no vas a hacer sin falta. Dios te hará pagar lo que hiciste, porque Él es justo. Y lo que siembras vas a cosechar. Algunas preguntas para los hijos, ¿no? ¿Prestas atención cuando tus padres te hablan? ¿Viste cuando el hijo dice, ¿qué me dijiste? Y otra vez le dice, ¿ah? Eso es falta de respeto, ¿sí? No debería pasar eso. Si mis padres me hablan, debería prestar atención. O sea, niños, si ustedes no prestan atención a sus papás o jóvenes, están deshonrando a sus padres, tienen que prestar atención. Porque los consideras en alta estima y cuando consideras a alguien de alta estima, le pones atención. ¿Respondes con buena actitud cuando ellos te corrigen? ¿Cuál es la actitud que pones? ¿Frunces el ceño? ¿Te pones de brazos cruzados? ¿Sí? ¿Empiezas a mover los pies así? ¿Qué haces? Hay algo que se llama bruxismo y hay personas que lo hacen. Alguien te empieza a corregir y empiezas a cerrar los dientes porque tienes rabia dentro de tu corazón. ¿Cuál es la actitud que tienes cuando tus padres te corrigen? Cuando tus padres te advierten, cuando tus padres te guían. ¿Haces cosas que te han pedido de manera diligente o tienen que repetirte varias veces? Hay hijos en que los padres no pueden confiar. Hijito, mira, te dejo ahí la lavadora, tenés que poner la ropa y poner así, prender. Vienen los papás, no, me olvidé, mamá, me olvidé. Viste, empiezan con todas las excusas. Una cucaracha casi me ataca, no, fue terrible. Es una exageración, pero
Si tus papás te mandan a hacer algo, ¿cuándo deberías hacerlo? ¿Mañana? ¿Cuándo? La obediencia tiene que ver, mirá, con hacerlo de manera diligente y con buena actitud. Diligente, con buena actitud y correctamente. Limpia la mesa. Dice, pero estoy limpiando la mesa. ¿Pero tu actitud? ¿Es buena la actitud? ¿Lo estás haciendo bien? La obediencia es eso. Buena actitud. ¿Qué más? Diligencia y correctamente. Y a los niños debemos decirle eso. Debemos ayudarles a crecer. No se trata de que lo hagas. ¿Sabes qué? Esto es importante que tú entiendas. Dios está buscando tu corazón, hijo o hija. Dios no quiere que vos hagas algo externamente. Dios quiere la actitud de tu corazón que vaya acompañada. Cuando tú estás obedeciendo a tus padres, hay una actitud de amor, de estima hacia ellos. Eso es lo que Dios quiere. La actitud de la estima hacia tus padres. ¿Argumentas, te justificas o te excusas cuando ellos te dan una orden? ¿Pero por qué no mandas a mi hermano? ¿Pero por qué esto? ¿Pero yo no puedo? ¿Pero ya me lo pediste la anterior semana? ¿Argumentas, te justificas o te excusas cuando ellos te dan una orden? Bueno, ahí estás desobedeciendo el mandato del Señor. Estás deshonrándolos. ¿De qué manera les hablas a tus padres cuando están corrigiéndote o amonestándote de manera respetuosa o irrespetuosa? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es la actitud? ¿Haces caras, gestos o murmuras cuando te han dado una orden? ¿Tienes una actitud orgullosa o humilde cuando tus padres se acercan a ti para ayudarte? Porque hay hijos e hijas que son muy orgullosos, los padres les quieren ayudar y ellos no quieren recibir ayuda. Y después vamos a ver también por qué los hijos se niegan a recibir muchas veces ayuda de sus padres, ¿no? Es porque después sus padres le sacan en cara, eso es otro asunto. Después vamos a ver la parte de los padres. Pero cuando tus padres te ofrecen ayuda, ¿eres humilde en recibirla o eres orgulloso y te niegas y peleas para poder tenerla? ¿De qué manera hablas de tus padres con otros cuando ellos no estaban presentes? ¿Sabes? Muchos hijos hablan mal de sus padres con sus amigos, con sus tíos, con sus abuelos. Los insultan delante de otros cuando sus papás no están presentes. ¿Cuándo se morirá esta vieja? Me tiene harto. ¿Sí? ¿Y hacen eso? Eso no es desahogo. Eso no es sinceridad con tus amigos, abrirle tu corazón a tus amigos. Eso no es estimar a tus padres. Porque tus padres, sean buenos o malos, están ahí. Y quieren lo mejor para ti. Y están aprendiendo a ser padres porque no es fácil. Por eso cuando están hablando contigo te dicen cuando seas padre lo entenderás. Y sí, cuando uno es padre después lo entiende. Sí. ¿Estás cuidando de tus padres en su vejez? ¿Estás velando por sus necesidades? Los que son hijos adultos, ¿de qué manera estás creciendo para ayudar en algo a tus padres? Yo no te estoy diciendo que tienes que mantenerlos porque muchos padres tienen ya sus formas de vivir, ¿no es cierto? De su jubilación, tienen ahí sus changuitas. No te estoy diciendo de mantenerlos, pero de empezar a crecer en ayudar a aliviar la carga económica para ellos. Porque para muchos la jubilación no alcanza. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? ¿Estás aliviando las cargas de tus padres de manera práctica a través del trabajo diario que ellos hacen? ¿Quién arregla la casa? ¿Quién cocina? ¿Quién limpia el patio? O sea, ¿quiénes deberían estar para ayudar? ¿Saben? Era interesante, son extremos, ¿no? Que dice que cuando alguien tenía una granja tenía como 24 hijos. O 15 hijos. Y uno decía, ¿por qué tenían tantos hijos? Y porque iban a ser, ahí viene el que va a cuidar los chanchos. Nació el que va a cuidar las ovejas. Nació el que va a limpiar el pasto, el que va a recolectar las mandarinas. Bueno, uno no debería de pensar así en los hijos, pero sí deberían los hijos pensar en, estamos acá para amar a nuestros papás. Esto es bueno delante de Dios, esto es justo. Y amarlos implica ayudarles en sus quehaceres, aliviar sus cargas. ¿Sí? Ahora sí, vamos a hablar a los papás, ¿no? Es el turno de los padres. Vamos ahí a Efesios. Dice, y vosotros padres,
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Hay muchos padres que nos quejamos de nuestros hijos. Hay muchos padres que decimos, ¿cuál es un problema en tu casa? Que mis hijos no me obedecen. Hay muchos padres que están desalentados, ya hasta perdieron las esperanzas, dicen, mis hijos van a morir así desobedeciéndome. No. Hay muchos padres que están con amargura incluso hacia sus hijos. Están desesperados, frustrados, dicen, estoy cansado, ya no sé qué más hacer. Sí, Mary Poppins, ayúdame. No. Y uno desea como papá urgentemente, ¿no?, que alguien venga y te dé como una pastilla para la desobediencia. O uno se pregunta como padre, ¿por qué esto pasa? ¿Por qué me pasa esto con mis hijos? ¿Por qué no puedo? Bueno, porque muchos padres se saben los primeros versículos que estuvimos explicando. Hay muchos padres que citan las Escrituras. ¿Cuándo les conviene? Hijo, la Biblia dice, tienes que obedecer y honrar a tus padres, ¿viste? Con lágrimas. Pero este mandamiento que está acá, muy pocos padres lo conocen. O muy pocos padres lo citan. Y muchos de los problemas en la paternidad se deben no a causa de hijos rebeldes, sino padres rebeldes a este mandamiento. Gracias a Dios que Él puso este mandamiento. Porque si no, existiría un desequilibrio en el hogar. Porque a los padres se les exige algo y a los hijos se les exige algo. En los dos tiene que haber humillación y la búsqueda de Cristo. Porque sin Cristo no se podría. Y lo que dice acá es esto. Padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. ¿Qué significa provocar a ira? Hacer enojar. La imagen es como de manera intencional hacer y decir algo o comportarme de tal manera que yo logre que mi hijo explote. Yo cuando hago fogata, ¿qué hago para que la fogata se haga más y más y más grande? Le empiezo a lanzar palitos. Muchos padres hacemos eso. Tenemos comportamientos, palabras, actitudes pecaminosas que son palitos, ¿sí?, que son lanzados al corazón de fuego de nuestros hijos. Y llega un momento en que hemos lanzado tantos palitos que el chico se deschaveta y termina haciendo cosas que vos jamás pensaste que las iba a hacer. O termina faltándote al respeto de una manera que jamás pensaste que lo iba a hacer. Sobre todo pasa con aquellos que son procesadores internos. Viste que hay hijos que vos les hablas y enseguida manifiestan el enojo, que no están de acuerdo, ¿no es cierto? Gritan, ¿sí?, empiezan a tirarse al piso, se trepan las paredes, ¿no es cierto? Vos sabés que está mal. Pero hay un hijo que está en silencio, no dice nada, baja la cabeza, se va al cuarto, lo encuentras llorando, ¿sí?, puso un símbolo en el WhatsApp de color negro, vos no sabés qué es, vos dices, capaz que se mata el pibe esta semana. ¿Sí? No sabés qué le está pasando. Y llega un momento en que el chico explota y vos dices, pero nunca pensé que lo iba a hacer. Bueno, porque los padres tenemos que saber esto. Tus palabras, tus comportamientos, tus actitudes pueden llevar a un hijo a un ataque pecaminoso de ira. Y que cuando sucede esto, el responsable no es tu hijo, sino tú, porque vos le fuiste de tropiezo. Y si vos lo hiciste, estás pecando contra el Señor. Y si vos lo hiciste, no esperes tener un hogar de amor y de paz. Porque el problema no son tus hijos. En tu caso, muchas veces el problema eres tú. Hay un libro que se llama Corazón de Enojo, de Lou Priolo, que yo no sé si algunos padres los podrían adquirir porque está en internet en PDF, ¿no es cierto? Y lo pueden bajar. Pero yo saqué una lista de algunas cosas que provocan a ira a nuestros hijos. O que hacemos y los llevan a pecar contra nosotros. O a explotar en ira pecaminosa. Por ejemplo, ¿qué provoca, según el autor, a ira a nuestros hijos? Y a vos te debe haber pasado como hijo y te vas a identificar. La doble moral de los padres. Padres hipócritas. Eso es lo común. Son una cosa afuera de casa y son otra cosa dentro de casa. Entonces tu hijo llega un momento en que logra identificar esa hipocresía y cuando vos buscas enseñarle algo, por ejemplo, vos le dices a tu hijo, no pelees con tu hermanito, no le grites,
Pero si tú le gritas a tu esposa o tú le gritas a tu marido, es una doble moral, sos un hipócrita. Porque le estás enseñando algo a tu hijo que vos no aplicás. Entonces, si vos le enseñas a tu hijo algo que no aplicás, entonces sos un hipócrita. Hijo, ordena la pieza. Y tu hijo va a ver el lugar donde vos trabajás, ¿no es cierto?, tu taller, y está todo desordenado patas arriba. Entonces, tus hijos se empiezan a dar cuenta de tu doble moral. ¿Y eso a qué los va a llevar? A una explosión de ira. Ser ejemplo de enojo pecaminoso. Mira, todo niño que crece con padres que son enojones, que son mecha corta, van a ser niños que exploten de ira. Incluso en Proverbio dice, no te metas, no tengas nada que ver con el hombre de enojos para que no aprendas sus formas. Cuando tú reaccionas en ira hacia tus hijos van a aprender que sos un hombre de enojos. Y al estar continuamente en un hogar donde el padre o la madre continuamente se exasperan y ventilan su ira, los niños van a explotar también en algún momento de ira como sus padres. Entonces, cuando tu hijo explote en ira, es porque también lo está aprendiendo de ti. Porque vos sos una persona que ventila ira todo el tiempo. En sus palabras, en sus actitudes. No cumplir con lo que se promete. Le dijiste que ibas a salir con ellos y no saliste. ¿No? Eso provoca ira. No corregirles en presencia de otros. Hay padres que cuando está la tía, el abuelo, ahí en presencia de toda la gente los avergüenzan y los corrigen. Hay padres que son así. No les importa quién esté presente. Si tienen que tirar a matar, tiran. Eso no es sabiduría, eso no es disciplina, eso es ventilar el enojo de un corazón orgulloso. Entonces, ¿los hijos qué hacen? Van a explotar en ira porque los avergonzaste públicamente. Falta de armonía en el hogar. Cuando tus hijos ven que todo el tiempo mamá y papá son perros y gatos, van a explotar en algún momento también de ira. Porque en un momento tu hijo te va a atacar a ti porque le está faltando el respeto a tu esposo, o tu hijo te va a atacar a ti porque vos estás faltándole el respeto a mamá. Hoy tus niños se la van a bancar porque son niños. Pero cuando sean grandes, muchos padres han visto a sus hijos golpearlos por causa de padres que no tenían armonía con sus esposas o sus esposos, porque había maltrato, manipulación, grosería. Entonces, después de años de vivir en un hogar así, vos no entiendes por qué tus hijos adolescentes son rebeldes. Bueno, si durante la niñez sembraste eso, ¿qué esperas ahora? ¿Qué esperas? Burlarse del niño. Cuando el niño comete un error o hace algo que por ahí es distinto a lo que vos haces y te empezás a burlar, va a reaccionar tu hijo en ira. Muchos padres somos burlones. ¿Sí? Compararlos con otros hijos, con sus hermanos. A mí una de las cosas que me provocaba ira cuando mi mamá me comparaba con mi hermano mayor. Tu hermano mayor sí, tu hermano mayor esto, tu hermano mayor aquello. Estoy harto de mi hermano mayor, le decía. Sí, ¿por qué no te quedaste solo con el hermano mayor? No compares a tus hijos con otros. Instrúyelos con la Biblia para que cuando se comparen sean con Cristo, pero no con el hermano mayor. Porque tus hijos son diferentes. Son diferentes. Hay hijos que son muy compañeros. Hay otros hijos que son muy conflictivos. Vos no quieres estar con ellos viviendo. Pero los amas y tienes que aguantarte. Entonces no los compares. Tienen diferentes habilidades. Hay niños tuyos que tienen una inclinación hacia las matemáticas, como tú. Pero otro tiene una inclinación hacia la habilidad lingüística. Entonces no los podés comparar. Son distintos en personalidades. Entonces nunca compares a tus hijos con tus otros hijos. Otra cosa que lleva a los hijos al comportamiento pecaminoso es el favoritismo. Mira, todos pueden decir que no tienen un hijo favorito, pero en lo más profundo de tu corazón, sí, porque hay uno con el que congenias más. Eso es verdad. Pero si congenias más, no tengas al que congenias más como favorito. Porque sí se nota, se renota. Y hay muchos hijos que... ¿Vos viste cuando hay padres que se niegan? No, para mí son todos importantes, ¿no? Y está la foto de tu hijo mayor así y la otra así. ¿No?
O está el álbum de fotos, ¿viste? Mami, quiero ver el álbum de fotos cuando éramos bebés. Y el álbum del mayor está, ¿viste? Con stickers, todo, la foto. Y mi foto, mamá, y vos tienes la foto del jardín de cuando tenía 10 años. Entonces, también pasa con la comida. Le guardaste a uno, al otro no le guardaste. O hay padres también que hacen esto. Sí, el primero, ropa nueva. Segundo, la ropa del... El tercero, parece que lo visten de la feria, pero no, es la ropa de su hermano mayor. Mira, no estoy diciendo que con esto, porque la realidad económica a veces es difícil, pero hay padres que solo le compran lo nuevo a un hijo y los otros solamente terminan teniendo lo de los otros. Eso, de alguna manera, eso va a llevarlos a ataques de ira, porque va a haber celos. Como pasó, ¿te acuerdas con José? ¿Qué le dio el papá a José? Una túnica de color, y a los otros ni túnica tenían. Sí, habrán tenido. Entonces, el favoritismo llevó a conflictos familiares tremendos, ¿no? Que después llevaron a esos hijos a vender a su hermano. Otra, esta, padres, esta es tremenda. No pedir perdón. Eso provoca ira un montón. No pedir perdón a los hijos cuando vos te equivocás. Yo no sé, en esa mentalidad carnal, orgullosa, incrédula y antibíblica, ¿cuándo se te ha dicho que pedir perdón es algo que los padres no tienen que hacer con los hijos? ¿Y cuándo se le ocurre a usted, querido hermano, que un padre no pueda pedir perdón a sus hijos si usted es un pecador y se equivoca? Tú tienes que sentarte delante de tus hijos y pedirles perdón con nombre y apellido por la actitud pecaminosa que tuviste. Eso se llama humildad y paternidad piadosa. Eso se llama instrucción en la vulnerabilidad, porque tus hijos pueden ver que así como Él necesita a Cristo, tú lo necesitas. Que así como Él es llamado a pedir perdón cuando se equivocan contigo, tú también eres llamado a pedir perdón. Yo les he preguntado a chicos acá, ¿tu padre te pidió perdón? Nunca me ha pedido perdón. Y hay padres que dicen, no, pero ya se sabe que está todo bien. No, pedir perdón tiene que ser con palabras. Va acompañado de actitudes y un corazón convencido que lo que hiciste estuvo mal, con nombre y apellido. ¿Has pedido perdón a tus hijos? ¿Han pedido perdón a sus hijos? Yo esta semana estamos ahí en mudanza, sí, y la Luchi me estaba pidiendo algo, ¿no? Quería meter la lavacara ahí en la pileta. Y la Luchi, yo estaba re ocupado, ¿no? Y la Luchi, ¿puedo meterla esa? Y yo dije, no, sí. Y después vino a mi mente, ¿no? Y le dije, Luchita, vení acá, ¿no? Y yo le dije, Luchi, perdóname por haberte gritado, porque tuve una actitud no amable contigo. Yo no te amé, hija. ¿Me perdonas? Mirándola a los ojos. ¿Me perdonas, Luchi? ¿Por qué hago esto? Porque la Biblia dice que tengo que hacerlo. Si yo ofendí a otro, ¿qué tengo que hacer bíblicamente? Pedir perdón. Yo también puedo ofender a mis hijos. Lo hago. Tengo que hacerlo. Tienes que pedir perdón. Muchos hijos están con amargura hacia sus padres porque no han pedido perdón. Tienes que pedir perdón. También la disciplina inconsistente. Sí, la disciplina inconsistente. ¿Qué significa? Martes lo disciplinas por esto, viernes vacación. Eso provoca ira, porque la mente del niño dice, a ver, el martes me dieron paleta por haber tomado algo que me dijeron que no tome. Y ahora no me... Entonces, la mente del niño es, ¿cuándo realmente esto es pecado? ¿Cuándo realmente esto está mal? Entonces se va a rebelar contra ti. Porque hay una disciplina inconstante, no eres fiel en la disciplina. También hay padres que no trabajan como equipo. La madre le corrige en esto y el padre ni bolilla. Entonces, en la mente del niño, ¿quién es la bruja del cuento? La madre. Porque el padre es, discúlpenme, en lo más profundo, un grandísimo perezoso y cobarde. Porque los hombres tienen que acompañar la disciplina en casa. Las estadísticas de delincuentes en Estados Unidos es por la falta de un padre que haya corregido el pecado
con vara y con un corazón de amor. Las estadísticas te lo dicen. Entonces el hombre llega, ¿quién corrige? La madre. Hacete cargo vos. Somos un equipo, hermanos. Tiene que estar mamá y papá. Los dos tienen que corregir, los dos. Los dos. La casa no es de la mujer, en el sentido de disciplina, es del varón. El hombre es líder. El hombre tiene que guiar eso. Y tiene que también con la esposa participar de la disciplina de los hijos. No dejarle la carga a ella. Tu hijo necesita ver, mamá me disciplina por lo que papá también me va a disciplinar. Lo que le enoja a mamá, le enoja también a papá porque es pecado. ¿Entendés? Esto tiene que pasar. Pero como tú y tu esposa no tienen los mismos valores y principios en cuanto a la disciplina, el niño se te va a deschavetar en algún momento. Porque la mamá lo corrige por cosas que tú no. Y tú lo corriges por cosas que mamá no. Entonces, ¿qué hogar puede mantenerse firme cuando no están las parejas en armonía? En cuanto a conceptos y criterios para disciplinar. No se puede, hermanos. Y eso provoca también a ira. Otra, con esta termino, ¿no? No, faltan algunas más. Señalar constantemente defectos y fallas. Señalar constantemente defectos y fallas y no afirmar cualidades y crecimiento. ¿Sí? Me gustaba como lo decía un autor, decía que cuando vos afirmás a otros en lo bueno que hacen, en dónde están creciendo, es como que tú haces un depósito en el banco, ¿no es cierto? De dinero. Y cuando tú vas a reprender, es como que sacas de ese depósito algo. Entonces hay un equilibrio, ¿no? Imagínate que vos depositas dinero y después vas y sacas. Buenísimo, ¿no? Porque hay dinero. Pero ¿qué pasa cuando vos todo el tiempo estás viendo en qué falló, lo que no hizo, lo que le falta, la debilidad, el fracaso? Como no estás haciendo depósitos, vas a extraer. ¿Y qué sale? Nada, porque no has hecho depósitos. Entonces, muchos niños, niñas y jóvenes son provocados a ira porque los papás solamente marcan el error. No marcan lo favorable, no marcan las cualidades, no marcan el crecimiento. Entonces la mente del niño o del hijo no sirve para nada. Todo hago mal. A mí mi papá no me ama. Y llega un momento en que eso provoca ira. Todo el tiempo hago todo mal. Para ti nada de lo que hago es importante. No, hijo, sí es importante, pero si no se lo decís nunca. Y ahí viene también lo triste de los padres, hermanos. Hay muchos padres que no afirman a sus hijos en lo bueno que ven en sus hijos por causa también del mismo orgullo. Porque piensas que eso no debería pasar. Tienes que afirmar a tus hijos. Tus hijos necesitan ver la gracia también de Dios en ellos. Y eso lo tienen que recibir de ti. Cuando tú le dices a tu hijo... Yo me acuerdo que pasaba algo con la Mimi. La Mimi tenía ataques de ira, ¿no? Cuando se caía, ella se caía y ¡pum! Iba y golpeaba al que estaba al lado. Y ahora la Mimi ya no lo hace. Entonces cada vez que ella se cae, ella viene y nos abraza. Le decimos, Mimi, qué bueno. Dios está orando en tu corazón. ¿No es cierto? Ya no estás teniendo ataques de ira. Y festejamos eso. Tanto como nos escandalizamos cuando algo está mal, celebramos cuando hay crecimiento. Celebramos cuando, hoy arreglaste tu pieza. Qué bueno, y papá no te lo dijo. Entonces muchas veces los niños y las niñas, los hijos, son exasperados por padres que solamente identifican fallas. Y puede ser que un padre diga, lo más profundo, yo sé lo que es mi hijo para mí. Bueno, tú lo sabes, pero tu hijo no lo sabe. Tu hijo no lo sabe. Afírmalo. Y una última, en la que los niños son exasperados, tiene que ver con tratarlo como un niño cuando es adulto o tratarlo como un adulto cuando es un niño. ¿Se entiende? Tratarlo como un niño cuando es adulto o tratarlo como un adulto cuando es un niño. ¿No? Imagínate esto, yo a veces estamos enseñando a la Mile el abecedario y a veces yo me enojo, ¿viste? Un día estaba re enojado, ¿sí? Y yo le decía, Mili, no vas a aprender nada, no puedes. Y estaba yo enojado porque yo quería que haga rápido. No. Entonces yo no le puedo pedir a la Mile, que tiene 5 años, a que escriba tan rápido y bien
como una niña de 10 porque su motricidad fina y gruesa se está formando. Entonces yo la voy a provocar a ira porque ella no está todavía en la edad para hacer esa tarea de manera correcta y bien. Entonces hay padres que les piden cosas a sus hijos que tienen un estándar tan alto, ¿sí?, que no solamente el hijo termina desanimado, sino que termina explosionando, ventilando su ira contigo. Porque le estás pidiendo algo como si fuera un adulto, como si fuera alguien que ya desarrolló esas capacidades. Eso provoca ira. Pero también provoca ira cuando tu hijo ya es grande, ¿no? Y lo empiezas a tratar como un niño. Mira, te voy a decir algo. Cuando tu hijo ya es adulto, ya no le ordenás. Ya no podés ordenarle. Lo aconsejás. Y le ruegas que abrace ese consejo. Y negociás cuando ya vive dentro de casa. Y si no llega a un acuerdo, tiene que irse de la casa, porque ya es un adulto. Pero ya no lo puedes tratar como niño. Ya no le puedes decir, dame el celular, tiene 26 años la ternurita. Sí. Y también a los hijos. ¿Quieres que te traten como adulto? Comportate como uno también. Ese también es otro tema. Lo traigo acá. Me tratan como niño. ¿Quién te lava la ropa? Mamá. ¿Quién te hace el desayuno? Mamá. ¿Quién te ayuda en las tareas? Mamá. ¡Pará! O sea, que tus palabras tengan sentido. O sea, ¿querés ser un adulto? Comportate como tal. ¿Estás trabajando? No. Comportate como adulto. Porque los adultos son responsables de sus cosas. ¿Sí? Y obviamente, tratar al niño como centro de la casa. ¿Sí? Hay niños que son, ¿no es cierto?, el centro del hogar. ¿Los niños tienen que ser el centro del hogar, hermanos? No, Cristo tiene que ser el centro. Entonces, no, el niño, imagínate cuando vos crías a un niño que piensa que sus necesidades tienen que ser respondidas prontamente. No, el niño llora, toma, mijito, el alfajor. Sí, el niño está así, no, tenemos que irnos porque él tiene que dormir su siesta. Todo gira en torno al niño y a las necesidades del niño. ¿Qué pasa cuando ese niño en un momento los papás no lo priorizan? Y ahí te encontrás con un ataque de ira fatal. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que él es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto de la casa. Entonces llega un momento en donde ya no es ni el primero ni el séptimo. Es más, ni lo consideraron. Entonces el niño tiene una furia provocada por padres que le hicieron pensar que él era lo primero del hogar. Lo primero del hogar es Cristo. Así que bueno, no pudimos ver todo por causa del tiempo, porque me gustaría ver, pero vamos a tener la reunión para hablar de qué deben sí hacer los padres y qué significa criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero hoy hemos visto, ¿no?, de manera puntual, que los padres y los hijos tenemos una función dentro de la casa. Los hijos debemos obedecer a papá y a mamá. Y los padres debemos no provocar a ira a nuestros hijos. Preguntas: ¿qué cosas haces o estás diciendo que hacen que tus hijos sean exasperados o desalentados? ¿Qué cosas haces o dices? ¿Sí? ¿Alguna vez te has acercado a ellos para preguntarles sobre esto? Hijo, ¿qué es lo que te hace enojar de mí? Alcen la mano los padres que han preguntado esto a sus hijos. Yo sí he preguntado, ¿qué te hace enojar, Luchi, de mí? ¿Qué te molesta? ¿Qué te duele de mí? ¿Has preguntado? ¿No? Hay hijos que odian a sus padres en este momento. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo para ayudar a tus hijos? ¿Qué estás haciendo que lleva a tus hijos, ¿no es cierto?, a ofenderte? Cuando te ofende, ¿te has sentado con ellos y le has preguntado, hijo, ¿por qué estás reaccionando así? Eso ayuda mucho. De toda esta lista, ¿con cuál te sentís identificado? Es más, te hago una pregunta. Sé sincero. ¿Puede haber la mínima posibilidad que una de las causas de la rebeldía de tus hijos seas tú mismo? ¿Hay la posibilidad de que sea eso así? Bueno, esto no va a suceder si vos no te examinás. Y para examinar necesitas a tus hijitos. Necesitas sentarte con las bendiciones y preguntarle a las bendiciones.
Ahí les voy a mandar el estudio para que lo puedan, vean la lista y hagan con sus hijos esto. Entréguenle la lista. Hijo, esto predicó el pastor, tú lo escuchaste. Dime en dónde yo te estoy provocando a ira. Porque Cristo me llama a hacerlo, para gloria y alabanza de su nombre. La Biblia dice ahí en Proverbios que la mansión de los impíos será desolada, pero florecerá la tienda de los rectos. El hogar de los impíos va a ser destruido. ¿Qué es un impío? Alguien que frente a lo que Dios ha dicho, dice, lo voy a hacer a mi manera. Si tú quieres seguir viviendo de esta manera dentro de tu casa, no esperes que después, por venir 1 o 2 domingos o 3 consejerías, tu casa florezca como una vid. Va a haber desolación. Porque la Biblia lo dice. Lo que siembras, hermano, cosechas. Seas cristiano o no lo seas, lo vas a cosechar. Pero dice que florecerá la tienda de los rectos. ¿Qué es la tienda del recto, el hogar del recto? ¿Qué es una persona recta? Es alguien que camina de acuerdo a la norma. Dios ha establecido hoy la norma en la que debes caminar como hijo y como padre, como marido y como esposa. Si tú quieres que tu hogar florezca, entonces mujer, sométete a tu marido como al Señor. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no exasperéis y provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto te lo manda el Señor, querida iglesia. Porque no te ha hablado un hombre, te ha hablado el Señor. Y esto que has escuchado, si vienes por primera vez, no lo vas a poder hacer. Y tú tampoco lo vas a poder hacer, querido creyente, si no estás abrazado de Cristo. Jesús dijo, apartado de mí, nada podéis hacer. Si no hay comunión con el Señor en la semana, no te vas a sujetar a tu esposa, a tu esposo, no vas a amar a tu esposa, no vas a obedecer a tus padres, lo vas a provocar a ira. Sin Cristo nada podemos hacer. Así que vamos a ponernos de pie y démosle gracias al Señor por instruirnos en el camino de la verdad. Y ahora que van a almorzar todos en sus casas, hablen de este tema por favor en el almuerzo, hablen. Sí. Que si se pudre todo, que se pudra todo, pero para que los corazones sean sanados. Sí. Pero que se pudra todo en el buen sentido, en que te digan tus hijos con sinceridad, en que vos le digas a tu hijo, me duele esto que haces. En ese sentido, hermanos, sí, qué bueno que lo especifiqué. Sí. Así que demos gracias al Señor. Amado Dios, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Cuán fiel y bueno eres, Señor. Cuán bueno eres porque nos das tu libro para que nosotros, frente a todo lo que el mundo vive, nosotros sepamos cómo vivir dentro de la familia. Señor, hay muchos hogares hoy destruidos, desolados, porque las relaciones entre padres e hijos y entre esposo y esposa están claramente contrarias a lo que es tu diseño. Señor, y queremos agradecerte porque tú nos has mostrado cómo debe funcionar una familia, cómo debe comportarse una mujer, un hombre, un hijo, una hija dentro de la casa y también uno como padre. Señor, queremos de manera también pedirte que nos des la gracia para guardar en nuestro corazón esta instrucción y poder practicarla dentro de casa para que nuestro hogar florezca y le dé gloria a tu nombre. Danos de tu gracia, Señor, para poder ser maridos que amemos a nuestras esposas como Cristo las amó. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La gracia a Dios para poder ser tiernos, respetuosos, para no buscar lo nuestro, sino lo de ellas. También dale la gracia, Señor, a las hermanas de la iglesia, a las que son esposas, para someterse al liderazgo de sus esposos, para dejar que ellos guíen, dirijan y gobiernen, Señor, en la casa y ellas como ayuda idónea, en amor y en respeto. Señor, dale la gracia a los hijos e hijas de esta iglesia, a los que somos hijos, para velar por nuestros padres, para tenerlos en alta estima, para obedecerlos, considerar su instrucción, para no avergonzarlos, valorarlos, respetarlos. Y danos de tu gracia, Señor, a todos los que tenemos la bendición de ser padres, de poder tener corazones mansos, pacíficos, humildes con nuestros hijos, para que así no los provoquemos a ira y los desalentemos,
Señor, danos de tu gracia para identificar de qué manera estamos llevándolos a pecar y a desobedecer constantemente. Señor, gracias porque tu palabra es preciosa y gracias también por Cristo, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo que nos has enviado por medio de Él, para que a través de tu Espíritu Santo nosotros podamos tener la gracia y la fuerza para aplicar tu verdad a nuestros corazones. Gracias porque eres el Dios Trino, porque estás acá en medio de tu iglesia y porque un día vas a venir por nosotros para llevarnos a casa. A ti sea la gloria, bendito Dios. En Cristo Jesús te pedimos estos favores y te agradecemos. Amén.